ustedes han tocado pues varios puntos que son muy interesantes. El primero del que me gustaría hablar es, en efecto, en las últimas semanas se desató un debate, sobre todo en redes, entre Ramiro Bejarano y Manuel Rodríguez y pues, varios ambientalistas también que se sumaron al debate. Pues cada uno tuvo sus opositores y pues las personas que los apoyaban por una columna en la que Ramiro Bejarano tituló Ambientalistas Extremos, en la que él hablaba sobre todo de que las grandes obras de infraestructura han estado paradas por mucho tiempo por culpa de estos ambientalistas extremos y por temas como incendios ambientales y parques naturales, áreas protegidas en general. Siguiendo en este debate, yo les quería preguntar cómo sacar ese debate de lugares como las redes sociales, que son valiosas, pero cómo hacer para que, por ejemplo, para que el debate de las obras de infraestructura, las consultas previas, las licencias ambientales, que también fueron un punto de debate fuerte en los últimos meses, se lleven, por ejemplo, a espacios académicos, a espacios políticos, en el caso de las licencias sí lo digo, pero pues para sacarnos un poco de estos lugares donde también pierden un poco pues, el centro, que es el tema efectivamente de que el desarrollo no se puede hacer siempre a costa de todo, y especialmente de los recursos naturales finitos que tenemos en este país, que sí es el segundo país más megadiverso del mundo. Quisiera ver sus opiniones. Bueno, yo iniciaba diciendo que el debate ambiental no debe ser coto de caza exclusivo de los ambientalistas. Por eso las discusiones tienen que darse en los diferentes escenarios naturales pues, de la sociedad y articularse en lo que nosotros desde la administración distrital llamamos el engranaje de la gestión ambiental, donde debe haber un Estado que actúe de manera oportuna, contundente, en defensa de los derechos, no solamente de los humanos, sino de los animales y de la naturaleza. Un sector privado que actúe en correspondencia con el pago a los pasivos ambientales que su actividad económica genera, y una sociedad que tenga la posibilidad en tanto comunidad de acceder a la participación como derecho y como deber, pero cumpliendo tres características básicas: que la participación sea incidente, que sea vinculante y que sea decisoria. Este engranaje de manera central debe permitir que nosotros construyamos lo público desde una mirada ambiental que no es solamente desde una mirada ecologista, sino desde una mirada ambiental con toda su connotación política, recordando al maestro Augusto Ángel Maya cuando decía: la crisis ambiental no es una crisis de la naturaleza, es una crisis de nosotros como sociedad, y solamente puede ser resuelta desde el escenario de la voluntad política. No podemos seguir pensando de manera romántica en que estos debates se pueden resolver si no hay una voluntad política y una transformación estructural del Estado. Así que es una invitación para que sigamos debatiendo, discutiendo, y también una felicitación para que este tipo de publicaciones siga haciendo eco de lo que significa el debate ambiental en Colombia. ¿Cómo llevar el debate a más personas? Pues es más fácil decirlo que hacerlo, debatiendo, ¿cierto? Que todo el mundo dé sus opiniones, pero partiendo de unos hechos que están ahí en la realidad. ¿Por qué en el país más megadiverso de la Tierra no se discute esto con más profundidad? Es una pregunta de la que uno tiene que partir. ¿Por qué
ideas como empezar a tomar distintas ciencias para poder analizar los efectos que tiene en las relaciones que tenemos como sociedad humana y en el caso concreto de Colombia sobre la naturaleza o el país y el territorio donde vivimos, no se profundiza. ¿Por qué el gobierno nacional, en una discusión que lo que dice es, oiga, nuestras relaciones se están haciendo más complejas y costosas con el ambiente que nos rodea, tramita un decreto que modifica los tiempos para tramitar las licencias ambientales ante el gobierno nacional, con mentiras? Entonces, el sector privado aquí anda diciendo, es que las licencias ambientales en Colombia son muy demoradas, que porque la ley dice que son 90 días hábiles, entonces se pueden demorar 1 año y medio más, y si uno empieza a analizar los detalles, miren ustedes, por ejemplo, ¿por qué a Opaín no le han dado la licencia ambiental para construir la segunda torre en la operación que está haciendo allá en el aeropuerto El Dorado? Porque hace 1 año y medio, la ANLA, del Ministerio de Medio Ambiente, le hizo un requisito diciéndole, oiga, señores de Opaín, mándenme un documento técnico en el cual usted me explique cuáles van a ser los impactos, y Opaín no ha contestado. La pregunta es, ¿por qué no ha contestado? Y en tal sentido, ¿por qué este debate no se desarrolla en las altas esferas del Estado? Porque hay grandes poderes detrás de él. Hay inmensos poderes. ¿Por qué los medios de comunicación con más profundidad no entran a develar la verdad? Como sucede en distintas partes, en la academia, porque hay inmensos poderes detrás de él. ¿Por qué Pacific Rubiales tiene calladito completamente los efectos que ha causado la aplicación de su tecnología de combustión in situ en los llanos orientales, o los efectos que tiene sobre el hidrodinamismo, para que nadie discuta sobre eso? Pues porque Pacific Rubiales le pauta un montón de plata a unos cuantos medios, hasta tal punto pues que conocemos la foto del jefe de Pacific Rubiales con el hijo del presidente de la República almorzando, desayunando, cenando, no recuerdo dónde, con James Rodríguez en Madrid. O sea, si este debate no avanza es porque hay unos inmensos poderes moviéndose, evitando que avance. Y entonces ahí viene el papel de la sociedad. La sociedad tiene que hacer un esfuerzo por educarse en mayor medida, por organizarse y por salir a una discusión que es política. Y cuando yo digo política, no estoy señalando simplemente en el término electoral de yo voy y deposito un pedazo de papel en una urna. No, es política porque los problemas de la sociedad, desde los tiempos de los griegos en una sociedad esclavista, eran los problemas de la polis, eran los problemas de la política, de cómo se organizaba la sociedad. Y en este sentido, la sociedad tiene que asumir esa tarea, toda, desde los distintos grupos. ¿Cómo hacerlo? Pues aquí hay unos individuos que hacemos unos esfuerzos, pero habría que empezar a replicarlos y a replicarlos y a replicarlos una y otra vez. Pensando en eso, ustedes ambos de manera muy distinta hablaron de un tema que me parece muy importante, es el tema de darle un valor a la naturaleza. Tú lo dijiste, pues hablando del tema un valor económico, de alguna manera. En Colombia, por ejemplo, la ley para el pago de servicios ambientales la trató de erradicar cuando salió en el pasado Congreso y se quedó archivada, nunca pasó realmente. Y pues estos temas de pagos por servicios ambientales, tasas y sobretasas en el tema de agua, estos son temas a los que le han estado dando vueltas una y otra vez. Entonces yo quería preguntarles a ¿ustedes sí creen que una solución posible, no sé si la solución ideal, sea pues llevar a cabo esos proyectos, llevarlos a término y efectivamente hacer que las empresas privadas paguen por los servicios, que las comunidades y las empresas empiecen a articular y que se le dé un valor económico real a esos bienes que prestan los ecosistemas del país? Bueno, esa es una pregunta que da como para una tesis doctoral, pero en 4 minutos que me quedan a mí difícilmente voy a poder responderla. Pero recuerdo cuando salió la norma de que contamina paga, es decir, que quien tiene recursos contamina y quien no tiene recursos ni siquiera tiene el derecho a contaminar en el marco de este modelo de desarrollo. Nosotros creemos, y quiero hablar en términos muy personales desde la cosmovisión de mi etnia, que la naturaleza no tiene precio, la naturaleza no tiene valor, la naturaleza no es cuantificable, porque nosotros somos naturaleza, somos una minúscula hebra en el complejo tejido de la vida.
Cuando empiezo yo a analizar esas frases con las que me criaron los mamos a mí, desde la lógica de lo occidental y desde el Estado en el cual hoy estoy trabajando, ahí empieza una contradicción muy profunda. Porque el Estado mismo empieza a cuantificar y a generar entonces pago por servicios ambientales. ¿Qué es un pago por un servicio ambiental? Una mirada economicista meramente de lo que es el patrimonio ambiental de un pueblo. Hemos hecho avances en la materia, pero creo yo que todo pasaría porque nosotros en un camino colectivo, amplio, en un debate muy público, en un escenario donde Colombia pueda resurgir de la guerra, nosotros avancemos, como lo decía anteriormente, hacia un estado ambiental de derecho, donde podamos hablar del buen vivir, no de la buena vida, que es distinto, sino del buen vivir y cómo nosotros, la buena vida es buena cuando uno tiene plata, cuando no. El buen vivir nos implica entendernos como parte de la naturaleza y adaptarnos a nuestro territorio. Yo soy muy escéptico al respecto y creo que hasta tanto no se dé una reestructuración general, revolucionaria, permítanme la palabra, del Estado y del modelo de desarrollo occidental, estaremos condenados a la metástasis del capital y a perecer como especie, porque como especie hemos fracasado. La lógica de ponerle valor a la naturaleza, más que a los servicios ambientales, sino a la naturaleza, es una lógica que, o sea, si nosotros vamos a regir nuestras relaciones con la naturaleza única y exclusivamente a través del sistema de precios, tenemos un problema, no lo podemos regular, no hay cómo hacerlo. Yo vuelvo al mismo ejemplo y ahí hay dos contradicciones. Una, de cómo medir eso, cómo vamos a cuantificar cuánto vale una serie de energías que hay en la naturaleza. Y la otra contradicción es, cuando lo cuantificamos y decimos que eso vale tanto, ¿cómo lo va a pagar la sociedad? Y cuando digo la sociedad, las distintas clases sociales. Pongo un ejemplo. En Colombia existe en la legislación ambiental que hay que pagarse tasas por el uso del agua. Vaya, dígale a los campesinos de Colombia que tienen que pagar tasas por el uso del agua y verán cómo se levantan. No porque no quieran, es que no tienen cómo. No tienen cómo. Los cafeteros del Cauca, en promedio cada uno de ellos tiene 0.7 hectáreas. O sea, un microfundista en la pobreza absoluta y le vamos a decir, pague con los servicios. O sea, de un lado está el problema de si eso se logra y de otro lado, cómo se cuantifica. Vuelvo al ejemplo que yo daba, ¿cuánto vale un barril de petróleo? El mercado dice que vale $83, pero un barril de petróleo, eso vale extraerlo, eso no vale producirlo. En tal sentido, yo creo que la sociedad, y ese es un debate que hay que dar porque eso no es un cambio de la noche a la mañana, y además hay atravesados inmensos poderes que hacen que eso no se dé. Incluso en el mundo ya se hizo un ejercicio, financiado por el Banco Mundial, de cuantificar servicios ambientales. Y ese ejercicio llegó a concluir que los servicios ambientales del mundo valen $30.000 millones. Eso no es nada. Para que vean una cifra, $30.000 millones es lo que se gastan las corporaciones multinacionales norteamericanas pagando el lobby que hacen ante el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. O sea, $30.000 millones, todo eso. Pues ahí hay una dificultad sobre el sistema de precios al medir eso. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar a un análisis multidisciplinario de lo que hay allí y empezar a caracterizar los valores de uso que hay allí, introduciendo una ecuación, y es que en el uso de la energía o en la explotación de la naturaleza no debe haber solamente el término del eficientismo. Yo aplico una unidad de capital con una unidad de trabajo y eso me da una productividad de tanto y entonces produzco tanto, lo consumo y lo distribuyo. También hay que empezar a establecer el concepto de lo intergeneracional, de que ese bien, ese patrimonio, hay que cuidarlo de alguna manera, pero eso es una responsabilidad del Estado y de la sociedad. Va más allá de un problema de los individuos, sean organizados a través de empresas privadas, con autorregulación, si ustedes lo quieren, que es lo que se trata de establecer en Colombia, sino un problema de la organización social y de la sociedad y del Estado, estableciendo cómo se mide eso y cómo establece fórmulas para usarlo, diría yo, en una nueva forma de la eficiencia,
de la eficiencia en el sentido de lo intergeneracional para poder preservar y de allí mirar cómo producimos, cómo consumimos y cómo administramos los recursos, los residuos que se crean allí. Yo creería que esa sería un esbozo para uno empezar a plantear una ruta para poder desarrollar una cosa distinta o algo distinto, más allá de simplemente cuantificar lo que valen, lo que llaman los servicios ambientales. Bueno, con la venida de ustedes quiero ofrecer disculpas, debo retirarme, pero quiero decirles algo muy desde lo más profundo de mí. Hace algunos días cayó un rayo en una cancurúa de la sierra y murieron 18 hermanos Huivas. Cuando se hicieron las consultas de los mamos por qué había sucedido esto, nos hicieron caer en cuenta de algo que está frente a nosotros y no hemos querido ver. Y es que estamos viviendo el tiempo del no tiempo. ¿Eso qué significa? Preguntamos. Ya ustedes no tienen con qué pagar lo que han consumido de la madre. A los pocos días se quemó el cabildo indígena de Muiscamboso y a los 2 días siguientes se quemaron varias malocas en la selva del Amazonas. Desde nuestra cosmovisión son las alertas de lo que en Occidente llaman cruzar la línea del no retorno. Y no quiero generar un ambiente apocalíptico alrededor de ello. Lo que se está manifestando es que no tenemos una oportunidad más para cambiar el rumbo de nuestra sociedad como lo llevamos. Esta administración Bogotá Humana, haciendo una traducción a lo que les he compartido, avanza en hacer de la ciudad una ciudad resiliente. Pero quiero decirles que como está estructurado el Estado, eso no es más que una utopía. Por eso, desde ejercicios de resistencia, desde ejercicios de construcción de política pública, desde ejercicios de construcción de tejido colectivo, debemos hacer eco de lo que el Mamo también nos decía cuando manifestaba que somos parte de una conciencia colectiva. Muchísimas gracias y les ruego me disculpen porque tengo que retirarme en este momento. Pues es que yo siento que la información que hemos recibido es muy contextual, ¿sí? Y es muy puntual, de Juan Pablo y del compañero que partió, pero en la práctica tenemos una serie de dificultades sociales, económicas, todo lo que mencionaron, pero prácticas concretas desde los lugares donde ustedes se encuentran trabajando para las sociedades nuestras. O sea, como esas sociedades que ustedes visualizan, donde les gustaría que llegaran las cosas, pero, o sea, ¿cuáles son las prácticas concretas? O sea, como a mí, yo pienso que el asunto es esto, yo qué sé, antes de que se acaben las reservas que ya conocen que están cuantificadas de gas, de petróleo, no sé qué hacer, como concretamente, no como seguir teorizando y teorizando y teorizando los cómo. Siento que hay mucha información al respecto de cómo se rigen los modelos económicos planetarios, las rutas del dinero, las circunstancias medioambientales, bueno, y las prácticas ambientales concretas que se plantean desde los lugares donde ustedes se encuentran, ¿cuáles son? Muy buenas tardes para todos, todas. Para ti, Juan Pablo, bueno, diríamos que para todo el auditorio más bien como una reflexión, ¿no? Partiendo de la base que nosotros, los seres vivos, somos 70 o 80% agua, que el agua es un recurso escaso. ¿Qué medidas tienen si las tienen las entidades gubernamentales en cuanto al control de la explotación del agua? Porque sabemos que el agua es un negocio no muy rentable.
O sea, las empresas de Bavaria, las de Coca-Cola, las empresas embotelladoras de gaseosa, pues, lo que venden es agua. Un 90-95% de esos productos es agua y eso se ganan cualquier cantidad de plata. Y hagan una comparación, por ejemplo, al campesino que vende el litro de leche no se lo pagan ni a 600 ni a 700 pesos. Vaya uno a comparar a un supermercado un litro de agua y vale 1000 y pico. Es decir, está valiendo más el agua que la leche. Sí, esa es más bien la reflexión. Y el resto de productos, jugos, embutidos, todos llevan agua. Entonces, conclusión, el agua es un negocio mexicano. Y con muchos intereses de por medio, con multinacionales de por medio, inclusive, que están detrás del agua subterránea que tú mencionabas. Bueno, esa es la inquietud. Gracias. Buenas tardes. Nosotros pues, venimos en representación del humedal por la defensa del campamento por la defensa del humedal La Conejera. Hoy cumplimos el día 41 acampando y pues venimos un poco tarde porque no te subo, pero dentro de lo que hemos podido escuchar pues hay varias cosas que nos inquietan. Unas que surgen a partir de las reflexiones que ustedes por las que transitan en este momento y otras pues que obviamente se vinculan por el proceso que hemos venido llevando a cabo en el territorio. La primera, que a mí me preocupa, es todo el tema del empoderamiento social que evoca también y debe evocar la reflexión frente a lo ambiental. Si bien es cierto, pues tú en un momento hablabas de que cómo era que Colombia, en un país con tanta riqueza, no se daba un ahínco, no se observaba con detenimiento el tema de lo ambiental desde lo legal. Pues digamos, a mí me preocupa también porque esa reflexión y esa observación tampoco se ha dado desde la comunidad, desde lo que transita para la gente, que eso me parece más problemático, la relación que las personas y que todo el sistema ha hecho que nosotros establezcamos, la manera en que nosotros establecemos la relación con la naturaleza, la manera en que nominamos las cosas y la forma en que se ha puesto la temática ambiental en unos escenarios que es evidente para todos que no están siendo útiles y no están cumpliendo con precisión a las problemáticas ambientales por las que atraviesa Bogotá, Colombia, en general el mundo, ¿sí? Y eso me parece importante también, situar la discusión, a pesar de que el avance legal es absolutamente importante y digamos en eso no difiero nada, pero sí también parece importante de qué manera esta reflexión también se sitúa dentro de la comunidad y dentro de las personas de a pie. Si ya nos hemos dado cuenta que estos mecanismos legales y que estas entidades jurídicas realmente no solucionan el tema, pues entonces ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el paso a seguir? Continuar esperando que la legalidad y que el sistema cambie y vivir bajo esa utopía, o empezar a crear unos espacios de reflexión y de acción que nos permitan empoderarnos, digamos, y solucionar el tema de las problemáticas ambientales en Colombia, en Bogotá, sobre todo, pienso yo. Buenas tardes, yo también pues soy un habitante más del campamento y pues mi reflexión va más como digamos de una manera u otra quitarnos ese apellido de ambientalistas o quitarnos de esa manera como de una u otra manera nos tildan y como nos llaman ambientalistas. ¿Qué es eso? ¿Sí? Pues yo creo que el término ambientalista, o nosotros creemos que el término ambientalista, digamos, que segrega de una u otra manera a una población. Y entonces se ve con el ambientalista como allá, el que se preocupa. Ustedes son los que se preocupan, o ustedes son los que piensan en vivir armónicamente con el medio ambiente, ¿sí? Y pienso que desde esa perspectiva, no solo digamos, es competencia o es deber, o debe ser un sentir de los a los que llaman ambientalistas, sino que es que debe ser algo que nace de cada uno de nosotros. O sea, es como
si dijéramos allá los ambientalistas y allá el resto. O sea, todos debemos pensar de esa manera, y no pensar allá están ambientalistas, sino pensar como de la manera en cómo podemos incluir a ese sentir a la mayor cantidad de personas para que en un momento dado podamos expresar un respeto mutuo, social y no individual, como muchas veces se ve hacia la naturaleza. Y pues esa reflexión, pues digamos que se da porque, digamos, muchas personas dicen, hey, no, en la alcaldía, los encargados de preocuparse por el medio ambiente, entonces Secretaría de Ambiente, o Secretaría en parte de Hábitat, o empezar de alcantarillado de Bogotá. Y debe ser algo, digamos que una cosmovisión de todos, no solo del distrito, de las instituciones, sino que le compete a todos, nos compete a todos. Porque así como la naturaleza nos acepta a todos tal y como somos, nosotros también debemos de respetarla y aceptarla a ella desde lo colectivo. Ya. El por qué Susana Mohammad no hace viable legalmente, ¿sí?, por medio de la ley ambiental, que esto que está sucediendo allí no se dé. ¿Sí? No sé qué tanto estén enterados de lo que esté sucediendo allí, pero realmente es algo que hace como, no sé, nos cuestiona demasiado, ¿sí? Hasta qué punto lo que dice el manejo de los grandes poderes de todas estas cuestiones tienen tanto poder para poder creer que dominan la naturaleza, la vida, ¿sí? Yo pienso y parto desde mi sentir de la preservación de la vida, de proteger, ¿no? Entonces, específicamente es eso. ¿Cómo pueden darnos ustedes una perspectiva del por qué Susana Mohammad no tumba el proyecto de Reserva Fontanar, sabiendo que lo puede hacer ahora mismo? Un porqué, una perspectiva. Gracias. Vivo hace 57 años en el pie del monte de los Cerros Orientales, en el barrio La Concordia. Nosotros, los que habitamos, por ejemplo, desde Usaquén, Chapinero, Santa Fe, las localidades de Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, hemos visto a través del tiempo la problemática que se ha presentado sobre los cerros orientales. En este conversatorio nombraron a Enrique Peñalosa, que en un tiempo dijo que los cerros orientales había que feriarlos a los estratos más altos para que hubieran más recursos fiscales, para que el Distrito Especial tuviera más dinero en las arcas de la Secretaría de Hacienda. La Candelaria es una de las localidades, aquí donde estamos, que tiene menos metrajes de zona verde. Tenemos como 2 metros más o menos, mientras por ejemplo Teusaquillo tiene 14 metros, la localidad de Teusaquillo tiene 14 metros por habitante. Nosotros apenas tenemos de unos 50 algo. El Consejo de Bogotá en 1977 no se otorgó un terreno que pertenecía a la localidad de Santa Fe entre la avenida de los Cerros y la avenida Circunvalar Paseo Bolívar. En ese sector era la única zona verde que tenía la Candelaria y su centro histórico. Eran unos 100.000 metros cuadrados. En este momento esos terrenos vienen siendo urbanizados por la Universidad de los Andes, la Universidad Distrital, la Universidad de América, la Universidad Externado de Colombia. Si ustedes en un momento desde el centro de Bogotá ven el piedemonte de Guadalupe, observarán que se está construyendo un edificio como de 8 pisos, 2 torres de 8 pisos, ¿sí? Y sabemos, por ejemplo, que la Universidad del Externado de Colombia tiene estudios ambientales. No nos explicamos cómo una universidad que tiene
facultades de ambiente, especialización de ambiente, construye dañando el telón de fondo de los cerros orientales. Puede ser propietario, ya no sabemos cómo compró esos terrenos. Unos dicen que se los otorgó el Consejo de Bogotá, otros dicen que un comodato que recibió del Instituto Neurológico de Colombia, que el distrito le había dado al neurológico. Pero puede ser que sea propietario. El 5 de diciembre del 2013, el 5 de noviembre del 2013, el Consejo de Estado falló una cuestión ya de los límites definitivos de los cerros orientales. Pues la construcción parece que ya no quedó en la reserva forestal, pero lamentablemente dañó definitivamente el piedemonte del Guadalupe. Entonces, nosotros dirigimos derechos de petición al alcalde Petro, creíamos que Bogotá Humana, con la cuestión del agua, la protección de los humedales, la protección de las montañas, todo eso, iba a tomar parte activa en esta cuestión, pero resultó que todos los permisos están en orden. La universidad siguió, ya hay varios grupos de ciudadanos de aquí, de Santa Fe, de Usaquén, de San Cristóbal. Estamos encaminados a hacer unas mesas sobre la problemática de los cerros. La importancia que tienen los cerros para Bogotá. Si siguen construyendo edificaciones en los cerros, nos van a cortar los vientos. Entonces, si la Universidad América, que también es propietaria de terrenos, la Universidad Distrital, la Universidad de los Andes, construyen en esa lengua de terreno, nos van a construir una muralla china, ¿sí?, que nos va a cortar el viento, que la purificación del aire hacia la ciudad. Entonces, vemos que, lástima que ya acá está terminando el gobierno de la Bogotá Humana, ya le falta un año. Entonces, en esos 3 años no pudimos hacer nada. Siguió la construcción, le daban un carrusel de documentos, vaya a la Secretaría de Medio Ambiente, vaya a la CAR, vaya, todas las instancias, dimos vueltas por todas las instancias y dijeron, todo está permitido, todo está legalizado. Entonces, ahí quedamos la cuestión. También yo asistí ayer a la reunión también. Y es interesante que el gremio de los artistas o de los muchachos que se están educando en esas artes en todas las universidades hayan asistido a estos eventos. Por ejemplo, yo me acuerdo Picasso, cuando las tropas nazis bombardearon a Guernica, Picasso hizo el cuadro ese de Guernica y toda esa cuestión. A mí me gustaría que todos los artistas o estudiantes tomaran parte en esta problemática nacional que tenemos con lo que dice la minería extensiva, el fallecimiento de los páramos, el deshielo de los glaciares, el deshielo de los nevados y todo eso. Por ejemplo, cuando se nos deshielen todos los nevados y se acaban los páramos, el 50% de la población colombiana depende de las aguas que se producen en los páramos. Y otro dato terrible es que ya el 83% de las especies de América Latina, sean botánicas o sean de zoología, ya están extinguidas. ¿Cuándo será que el hombre, cuando uno lee en los periódicos, esta especie se extinguió, esta otra también, esta planta también? ¿Cuándo será cuando el hombre vea el próximo y último será el hombre y ahí quedamos liquidados? Gracias. En las intervenciones tocaron varios temas que, pues, pido excusas, no me puedo referir a ellos por cosas de tiempo. Entonces voy a hacer un esfuerzo por ser sintético y referirme a lo más grueso. Y en ello iré, pues, haciendo un par de reflexiones sobre temas de Bogotá. Aquí no está el responsable de eso, pero pues voy a dar porque pues eso daría para debatir con él, para discutir
incluso la noción de la política ambiental y el tema del cambio climático y organizar la ciudad alrededor del agua y todo lo que se ha dicho desde el gobierno del doctor Gustavo Petro en torno al tema ambiental. Eso es una discusión bien larga, y el tema de su sociedad entre Al Gore, el señor Clinton, Al Gore y él, para los buses eléctricos, eso tiene un significado, porque detrás de eso hay un negocio que puede costar 50.000 millones de dólares en el mundo, en emisión de bonos, etcétera, etcétera. Hay todo un debate sobre la política ambiental del actual gobierno y si ella tiende a cambiar el paradigma de desarrollo o es más bien otra cosa, pero digo, no me meteré mucho en ello porque pues no hay tiempo para ello. En primer término, sobre cómo la sociedad humana se relaciona con el medio ambiente, y si a mí me preguntaran cuál es la práctica concreta, les tengo que decir que no tengo la respuesta. Podría es más bien reflexionar y llamarlos a la reflexión sobre el camino a seguir. Y el camino a seguir no es otro sino que conocer y profundizar el conocimiento de la realidad. Les pongo un ejemplo. Ya hay científicos que dicen que en el mundo no hay nada virgen, nada. Todo lo ha tocado el ser humano, todo. Se han sentado a analizar la Amazonía y han encontrado que el ser humano lleva 12.000 años alterando la Amazonía. No hay nada virgen en la humanidad. El ser humano como especie ha tocado todo lo que hay en la Tierra, todo. Nosotros somos un animal demasiado inteligente y somos un animal minero. Somos un animal minero y eso no, o sea, eso hace parte de nuestra naturaleza. O sea, yo no le puedo decir a la hormiga que deje de ser hormiga porque es que la hormiga es hormiga. Y el ser humano en su naturaleza tiene ser un ser minero que transforma la naturaleza, explota la naturaleza, pero el problema es que la tiene que conocer más. Nosotros apenas estamos empezando a conocer, por ejemplo, de manera detallada el fenómeno del hidrodinamismo de los seres humanos. Eso es una investigación que lleva muy poco. Estamos empezando a conocer las relaciones de las sociedades prehispánicas con el medio ambiente para saber qué prácticas agrícolas tenían ellos de verdad, no las prácticas idealizadas, sino las prácticas de verdad, para mirar de allí qué se puede copiar o no, porque se ha encontrado que ellas eran sostenibles en sus relaciones con el medio ambiente. Las grandes planicies que hay en los Estados Unidos y la mayoría de los bosques que hay en los Estados Unidos, lo que ha encontrado la ciencia es que los sembró el ser humano y los hizo el ser humano. El ser humano ha tocado toda la naturaleza. En la Amazonía hay agricultura. Una parte importante de las especies que hay alrededor del río Amazonas son especies que sembró el ser humano. El ser humano ha transformado la naturaleza, pero tenemos que conocer más esa realidad porque aún no conocemos en detalle cómo funcionan las relaciones con la naturaleza y falta mucho camino para recorrer para poder empezar a hallar un camino. Yo les podría decir, el marxismo sobre esto dice una cosa, los de la escuela ecológica dicen otra cosa, los neoliberales dicen otra cosa y dicen una cantidad de cosas, pero cuando entramos a lo concreto, cómo vamos a resolver el problema, ahí es donde todo choca. Yo les pongo un ejemplo. Entonces, en Bogotá decimos, no hay que crecer urbanamente, etcétera, etcétera, pero es que en Bogotá viven 8.5 millones de personas, ¿y qué vamos a hacer con los 8.5 millones de personas que crecieron en una ciudad donde el 70% se construyó de manera informal? 70% de la ciudad de Bogotá se construyó de manera informal. Entonces, ¿vamos a echar a los pobres porque construyeron esto de manera informal? ¿Los que se hicieron al sur en los Chircales? ¿O el comentario que hicieron aquí, la diferencia entre la dotación de espacios verdes en una zona de la ciudad y la otra? Pues claro, eso tiene que ver con la segregación, porque en esa zona de Teusaquillo es donde se ubicaron a principios del siglo XX las construcciones de las sociedades más pudientes de la ciudad. Esa es la razón por la cual hubo esa presencia. ¿O por qué se inundan siempre en el mismo lugar? En Bosa y al sur, pues porque es donde están precisamente debajo de la cota del río Bogotá, y cuando el río se crece mucho, a ellos los inunda y no hay suficientes motobombas para poder sacar el agua, por eso se llenan literalmente de heces cuando se inundan. O sea, aquí hay una cantidad de realidades que están allí y que transformarlas pasan por, en primer lugar, hacer un diagnóstico serio, lo más aproximado de lo que sucede en la realidad. Y si hay una cantidad de grandes poderes moviéndose detrás de la gestión inmobiliaria, pues hay que identificarlos y señalarlos, porque detrás de la gestión inmobiliaria en Bogotá hay unos grandes poderes,
¿O cómo es el negocio del CAN desplazando a todos los habitantes tradicionales que se mueven, que están alrededor del CAN para poder un gran negocio inmobiliario para el señor Sarmiento Angulo? ¿O cómo es el negocio de ministerios aquí para poder hacer unas grandes construcciones y gestiones inmobiliarias para sacar a los comerciantes tradicionales de esas zonas? Miren ustedes, en los países europeos hay zonas donde está prohibido hacer el gran comercio para respetar a los habitantes tradicionales, porque lo creen como un valor, pero aquí nosotros, la política del Estado no considera a los habitantes tradicionales como un valor, sino como una especie de estorbo para la gestión de los grandes negocios inmobiliarios. En tal sentido, nosotros tenemos que partir de un diagnóstico de eso y en nuestras relaciones con el ambiente. ¿Cuánta esa? Simplemente pongo la contradicción que existe hoy de nosotros como seres humanos frente al modelo de consumo no tiene que ver con la energía que nosotros consumimos. No tiene que ver, todo ser humano necesita 2.500 calorías al día. Esas necesita, no se come más. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, señor o señora, soples estas 10 papas porque se va a consumir 5.000 calorías, me dice, no, yo no me voy a soplar las 10 papas, con las 2 papas que me soplo tengo las 2.500 calorías. Esta es en nuestra extensión, en cómo nos movemos, en cómo nos transportamos, en qué producimos, qué consumimos, cómo tratamos los desechos y cómo abordamos el problema de la energía que se disipa. O sea, el problema del consumo de los combustibles fósiles. Pero yo puedo decir, no más combustibles fósiles. Esta es una sociedad parada sobre el petróleo. Esta es una sociedad petróleo dependiente. La sociedad mundial no se mueve sin el petróleo. Vamos a cambiar de un día para otro a decir simplemente no más petróleo, nos detendríamos como sociedad. Vamos a dejar de ser mineros, no somos capaces, es parte de la naturaleza del ser humano en él. Y en la gestión del suelo urbano pues se mueven grandes poderes. Recuerden aquella frase de Mark Twain, el escritor norteamericano, que decía, compren tierra que esa ya no hacen. Es que detrás de lo que hay ese gran negocio inmobiliario y van detrás de los cerros, incluso esta alcaldía está delimitando los cerros y yo me temo que delimitando los cerros con el objetivo de sacar a los habitantes tradicionales que están en el límite de la ciudad de los cerros para entregarle ese negocio de gestión inmobiliaria a grandes negociantes que tienen el capital para hacerlo. Y entonces, si no partimos de cómo defender los derechos de la gente, porque aquí hay que partir, sí, de defender los derechos de la madre naturaleza, como llaman unos, pero son también los derechos de la gente. Es que si la gente no vive bien, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que no arrase el medio ambiente? O sea, ¿cómo vamos a pedir una serie de cosas si la gente vive mal en unas proporciones inmensas en la sociedad? Cambiar nuestras relaciones con la naturaleza pasa por cambiar las relaciones sociales. Ese es el aspecto principal. Nuestras relaciones sociales son las que causan una inadecuada relación con la naturaleza. Recuerden ustedes el edificio de 3 pisos, arriba en una cúspide la oligarquía financiera y debajo la que sostiene a esa oligarquía financiera y la de arriba la explota. Y por último decir, pasa lo mismo con el agua. El agua es un bien libre, pero no olviden la batalla de Cochabamba. La batalla de los bolivianos porque no les privatizaran las fuentes de agua. Y en Colombia se ha intentado. En el país se ha intentado. Y no paran. Ahí ya están discutiendo a crear una agencia del agua precisamente para eso. Pero aquí se ha intentado con la ley de páramos que se dio por la resistencia de la gente. Esto pasa, cambiar el modelo es por la resistencia de la gente. La educación, la organización y la resistencia de la gente. Porque yo les pregunto, los que hacen que las cosas funcionen como funcionan, ¿por qué van a parar? O sea, yo soy un señor que está bregando a poner grandes negocios en la ciudad de Bogotá y yo ¿por qué voy a parar si la gente no me para? Los dueños del CAN, ¿qué van a beneficiar? O lo que están haciendo el CAN a Sarmiento Angulo, el señor Sarmiento Angulo, ¿por qué va a parar? No se les olvide la frase de Warren Buffett. Warren Buffett, el tercer hombre más grande, el tercer hombre más rico de la humanidad, decía, sí hay lucha de clases. El tercer hombre más rico de la humanidad. Y agregaba, y nosotros vamos ganando. Eso pasa por los análisis de esto, de que si nosotros queremos cambiar, y con esta idea yo concluyo, queremos cambiar, nuestra relación con el medio ambiente pasa por 2 cosas, por el conocimiento de la realidad. Esa frase de Goethe bellísima, que dice gris es la teoría, verde el árbol de la realidad. Lo que nosotros tenemos que cultivar es el conocimiento por la realidad entre todas las disciplinas, alejarnos cada vez de manera más profunda del idealismo en el conocimiento de la realidad. Y 2, entender que esto pasa
por hacer un análisis, una evaluación de la organización social que tenemos, de la estructura económica que tenemos y cambiar allí donde sea necesario. Si la sociedad cree que eso llega a la conclusión de que es un cambio radical, pues que la sociedad llegue a ello. Pero si la sociedad llega que son cambios de otro tipo, que la sociedad haga ese tipo de cambios. Pero pasa por hacer una reflexión por la estructura económica de la sociedad. Yo les digo, por último, son bienvenidos los grandes esfuerzos que hacen miles de personas en el mundo y en Colombia. Los esfuerzos individuales, colectivos, por proteger el medio ambiente. Pero esos esfuerzos individuales, colectivos, si no se conectan, ojo, yo no estoy diciendo que abandonen lo que hacen, pero si no se conectan con el debate de la política, y insisto, hablo de la política sobre la administración de la sociedad, pues ellos se van a quedar allá en la burbuja. Aquí hay que hacer un esfuerzo por conectarse con los problemas de la política. Por eso yo creo que es muy positivo este debate, lo que hicieron con los artistas, de llamarlos a que ellos cada uno dijera en el último número de Ratas, y en general lo que ustedes hagan es pasar, ¿sí?, de las preocupaciones individuales o en unos grupos más grandes unos que otros y dar el salto hacia las preocupaciones por la administración de la sociedad, por la administración, como llaman los griegos, si ustedes quieren, de la polis, etcétera, etcétera, pero es por los problemas de la política, porque en la medida que la sociedad se ha alejado de la política, los que la manejan siguen andando y ellos no tienen por qué alejarse de allí. Y en ese sentido yo concluyo haciéndoles ese llamado. Bienvenidas todos sus esfuerzos individuales, y es más, los aliento y creo que deberían hacerlos, pero les hago un llamado a que se conecten con los problemas que vive la sociedad y la organización social en la que nosotros estamos, porque allí es donde se deciden las grandes políticas del Estado, se toman las grandes decisiones sobre el uso del suelo, se toman las grandes decisiones sobre la administración del ambiente, se toman las decisiones sobre la administración de la sociedad colombiana. Y si no nos vinculamos a ello, pues las decisiones van a seguir siendo como son, y en este sentido las cosas no van a cambiar. El orden de la vida es, y eso lo enseña la historia, las naciones cambian cuando los pueblos cambian, y esos pueblos van y cambian a los dirigentes. No al contrario, no cambian los dirigentes para cambiar a los pueblos, sino que son los pueblos los que cambian para cambiar a sus dirigentes. Bien.